y trágico también los números de la pobreza en nuestra República Argentina, 40,9% en el país, el índice de pobreza, por supuesto, todos apenados al respecto, pero con una impotencia de decir, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué puede hacer el gobierno de aquí en adelante en situación pandémica, en una situación donde la economía está paralizada, en donde las bases de la estructura argentina viene resquebrajada desde hace tanto tiempo? Lo hemos invitado al sacerdote Mariano Oberlin, que va a hablar con nosotros al respecto y sus repercusiones en Córdoba. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Hola, Mariano, un gusto. Gracias por venir. Bueno, testigo directo de lo que va pasando en los barrios de nuestra Córdoba. Vamos a hablar de las cifras concretas, Eduardo. Claro que sí, acompáñenme, repasamos los números, los datos que ha tenido el INDEC en la jornada de ayer en base a 31 conglomerados, a 31 puntos distintos de la República Argentina. Cifra impactante, espeluznante, 40,9%, 4 de cada 10 argentinos sumidos lamentablemente en la pobreza en la República Argentina. Seguimos repasando algunos datos más que tienen que ver con que 2,85 millones de hogares son pobres en el país. Con zonas donde han impactado más, 10,5% de argentinos en situación de indigencia, dato no menor, una cosa la pobreza, otra cosa la indigencia, peor aún, evidentemente, es la situación. 754.000 hogares en situación de indigencia en la República Argentina. Los sectores que más ha impactado, el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y el no al noroeste argentino, 5,4% más que el último semestre, la última medición. Esto es el primer semestre del 2020. Primer semestre. Falta todavía quizás datos que reflejen oficialmente situaciones aún más complicadas. Estábamos en 35,5, se fue a 49, ese es el aumento de la población. Fíjense, aquí está clarita la imagen de lo que significa la República Argentina, dividida también no por la grieta, sino entre pobres y los que no son pobres en la República Argentina. Prácticamente 60 y 40. Córdoba, bueno, 40,7% la provincia de Córdoba. Río Cuarto un poquito menos, 39 y pico. El Gran Córdoba, 28 y algo ya con pobreza, 28,7% de pobreza, en situación de pobreza. Número también que impacta y que hay que atender. Esto es aquí en Córdoba. Concordia también tiene números verdaderamente impactantes, mucho menos lo que es la Patagonia, por supuesto, pero decía, provincia de Buenos Aires y NOA son los sectores donde más ha impactado estos números del INDEC, reitero, que refleja los números de 31 conglomerados a lo largo de toda la República Argentina. Y es el primer semestre, tenemos que evaluar lo que pase después en un año realmente complejo, ¿no? Sí, seguramente va a ser aún más el impacto. Ojalá nos equivoquemos. Bien, 28% de los hogares de Córdoba sacudidos por la pobreza. Bueno, Mariano Oberlin, vos estás trabajando en este ámbito permanentemente. No es nuevo seguramente para tu punto de vista la repercusión que tiene en las familias de los barrios este tipo de índices que muestran un país como la Argentina. Sí, digamos, pobreza, la situación de pobreza en nuestros barrios particularmente, por lo menos los barrios donde me muevo yo, digamos, en la zona de la parroquia, histórica, ¿no? O sea, yo siempre viví en un barrio que padece todo tipo de carencias materiales y sociales, ¿no? Entonces, es histórico. Sí se ha agravado bastante ahora, mucha más gente va a pedir comida en los comedores. También uno piensa en estadística, pero cada estadística tiene rostros, personas detrás, aunque es obvio, no siempre lo pensamos de ese lugar, entonces son personas concretas que la están pasando muy mal. Lo que sí a mí me preocupa muchísimo más la situación de indigencia, porque es la más urgente, porque cuando uno no tiene para comer no tiene ninguna otra alternativa, no hay más nada en qué pensar que intentar conseguir la comida para eso. Pero sí me preocupa también la situación de pobreza estructural, porque es la que hace que sea muy difícil salir de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que resuelta la situación de indigencia o la situación de hambre de quienes hoy lo están pasando? Aunque gracias a Dios mucha gente está pudiendo salir o paliar esa situación por el aporte que está haciendo el Estado, los distintos programas, por lo menos para paliar un poquito la situación de hambre. Sí me preocupa también cómo salimos de esto de manera más estructural, ¿no? Cuando digo estructural me refiero a las posibilidades laborales reales, genuinas, me refiero a las posibilidades habitacionales. Cuando empezó la cuarentena, es como que empezaron a saltar un montón de casos de gente que a lo mejor vivían 10 personas en una piecita y a su vez esa piecita estaba en un terreno donde habían otras 10 piecitas más en ese mismo terreno. O sea, y todos decíamos imposible hacer cuarentena ahí, en realidad es imposible vivir ahí en cualquier época, en cuarentena o sin cuarentena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver también las cuestiones estructurales habitacionales y todo eso?
las cuestiones de comunicación, que también son graves, ¿viste? Perdón, yo termino con esto porque yo me cuelgo hablando, pero cuando yo era chico me acuerdo tener teléfono un lujo. Nosotros tuvimos teléfono en mi casa, ni hablar de internet, ni hablar... Hoy los chicos que no tienen conexión con internet están perdiendo el año escolar, ¿no? Y mientras otros están pudiendo avanzar, hay unos que se están quedando absolutamente relegados. Es como la confluencia de múltiples factores, incluido el de la pandemia, que afecta a fuentes de trabajo básicas de muchas personas que ganaban con la changa, ¿no? Exactamente. Y además, el precio de los alimentos, que es, como decís vos, lo más urgente, que a lo que apela, a lo que busca la persona que está en situación de indigencia, viene subiendo también porque hay inflación presente en un escenario de parálisis económica. Sí, yo no estoy tan al tanto porque por ahí nosotros recibimos, gracias a Dios, la comida para los chicos, los comedores, hay una gente de la parroquia que se encarga de las compras y todo eso, pero sí, la preocupación es que cada vez alcanza menos, ¿no? Nos alcanza menos para los comedores, me imagino en las casas donde los recursos son muy escasos, debe ser tremendo, ¿no? Dos cosas, ¿te sorprenden estos números o no? No me sorprende porque uno lo va viendo cotidianamente, porque además era previsible que con la cuarentena o sea, esta combinación de riesgo tremendo respecto a la salud y la cuarentena con toda la recesión económica que genera, era previsible que pudiera pasar, pero yo creo que no sorprende tanto, pero no deja de doler tremendamente. ¿El Estado está presente? En muchas cosas sí, yo veo que hay, bueno, ayuda a los comedores, se han abierto muchos comedores, muchos de gente que por propia voluntad lo abre y con propios recursos, pero otra gente que va recibiendo de algún lado o de otro, en muchos casos del Estado. Y después, bueno, los programas que se han fortalecido, el IFE, que es un programa nuevo, más o menos van paliando un poco la situación, ¿no? Lo que sí yo no veo claro, supongo que también en este momento y más cuando se ha recrudecido los contagios, debe ser más difícil pensarlo, lo que no veo claro es cómo salimos de esto, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, hacia adelante. No puedes decir vos, hoy un chico que está pasando hambre tenés que dar de comer, pero ¿cómo hacemos para que sueñe con un futuro también, ¿no? Porque también tiene derecho a pensar que va a poder terminar la escuela, que va a poder tener un laburo, que va a poder tener una casita. Exactamente. ¿Qué pasa en los barrios de Córdoba? ¿Cuál es la situación concreta de aquellas familias que estaban planificando a lo mejor conformarse en un año 2020 que a principio de año era una cosa y después cambió hacia otra? ¿Qué es lo que más te preocupa a vos del barrio donde estás trabajando? No solo es el hambre, sabemos que hay hacinamiento, falta de posibilidad habitacional, las villas de emergencia que van creciendo. Sí, bueno, en el barrio es todo eso, ¿no? Un combo realmente complejo. Sí me preocupa que por ahí he visto que mucha gente que tenía su changuita, a través de gente que tenía otro tipo de empleo, ¿no? Es decir, que eso es gente que trabaja en una fábrica, que tiene su propio comercio, que son los que habitualmente contratan al albañil del barrio, a la persona que le limpia el jardín, que le limpia la casa, están quedándose sin changa porque en otros sectores también se está deprimiendo la economía, ¿no? Entonces, importante. ¿Cómo combinamos para que todos salgamos, ¿no? Es importante lo que está planteando Mariano, lo hablamos esta mañana en la mesa de producción. Nuevos pobres, porque vos haces referencia a lugares donde vos hace años que te estás manejando, donde la pobreza lamentablemente se mantiene, un poco más, un poco menos, quizás un poquito más agravada en los últimos tiempos en pandemia, pero hay nuevos pobres, gente que a lo mejor era hasta hace poco tiempo clase media, pero que perdió ese conchavo, que perdió ese laburo, que le daba a otra gente también. Exactamente, ¿no? Claro. O sea, esa gente que hoy es, como decís vos, nuevos pobres, a su vez ha generado más pobreza en los sectores más humildes, porque eran, como decía vos, los que le daban la changuita al que estaba por debajo en la escala económica, ¿no? ¿Y cuáles son las salidas que vos no estás improvisando en esto? Tenés muchísima experiencia. ¿Cuál es la salida que vislumbrás con los recursos que hoy tenemos en nuestra Córdoba? Porque, bueno, hay planes estatales, el IFE ha traído algo de alivio, pero sabemos que es plata que se licúa en 10, 15 días por una familia, no queda nada, ¿no? ¿Qué salida en el ámbito laboral, en el ámbito social, estás olfateando como que podría ensayarse en nuestra Córdoba hoy? Yo la verdad que nunca he pensado las cosas muy macro porque no me sale tampoco, porque no sirvo para eso. Pero con los chicos, nosotros tenemos chicos, 40 chicos viviendo con nosotros, algunos que están recién empezando el proceso, que les cuesta un poco más, pero los que ya están más avanzados, con ellos estamos poniendo todo el énfasis en generar fuente de trabajo, que no es solo generar una fuente económicamente rentable, ¿no? Que no es fácil tampoco, pero no es solo eso, sino también generar las condiciones para ellos, ¿no? Para que puedan asumir esa fuente de trabajo con responsabilidad, con cuidado, con cierto expectativa, lo que decías recién, expectativa, esperanza de decir, bueno, entonces, tengo algo. El trabajo nuestro es ayudarlos a ellos a que puedan insertarse laboralmente, no solo con una posibilidad concreta, sino también con todo el bagaje que muchos de nosotros quizás tenemos, porque nos hemos criado en determinados círculos,
y que por ahí ellos no tienen por experiencia de vida y todo, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo hoy es acompañarlos a ellos para que puedan insertarse laboralmente con todo lo que eso supone. Yo creo que hay que pensar fuentes de trabajo y modos de que esas fuentes se encuentren con quienes lo están necesitando, ¿no? Me parece que yo no veo otra salida. No sé cómo será en este momento, donde además se ha recrudecido tanto la pandemia, pero hacia adelante me imagino que no hay otra salida que no sea el trabajo, ¿no? Buscar la vuelta por las nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Okay. Usando la creatividad también. Y para colmo ahora el escenario sin la escuela, para todos estos chicos, no ir a la escuela es un problema adicional. Sí, sí, porque están con mucho más tiempo libre, pero a su vez sin tener muchas herramientas para manejarlo. En los sectores más carenciados también hay mucho menos elementos para manejar esos tiempos libres, ¿no? Porque por ahí en otro lugar a lo mejor tenés para ver una película, tenés para jugar a la Play, tenés o un parquecito en tu casa para hacer alguna cosa, un parque, digo, un patio en tu casa. Viste, en los barrios los chicos no tienen muchas alternativas, no tienen Play, no tienen internet, no tienen, o sea, muchas alternativas, y si no pueden salir a la calle, si no pueden... Es complejo, ¿no? Es peligroso, desolador, entristece, la verdad. Sí, ¿no? sí. Yo siempre creo que hay esperanza, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle la vuelta y que sea de manera realista por un lado y sustentable, ¿no? Porque si no, no podemos salir de esta situación estructural que es la más grave, ¿no? Hoy yo creo que esto ha puesto una emergencia en el tapete, ¿no? Pero me parece que lo más grave no es la emergencia de ahora, ¿no? Porque quizá ese 10% que acá hay en la pobreza, si de acá a un par de meses se reactiva la economía, vuelve a insertarse socialmente. El tema es el 30% de pobreza estructural que tenemos, que no se reinserta tan fácilmente, ¿no? Bien. Gracias, Mariano. Gracias por estar aquí, muy amable. Por tu trabajo también, ¿eh?